en Richie, no mucho me siento bien. Pero bueno. Y número 3. Es decir, usted lo que piensa, sus pensamientos se valoran según su actitud, sea positiva o negativa, ¿ok? Tengamos eso en cuenta. Échese un vistazo a usted. Bueno, malo, sano, psicosomático, no lo sé, bro. Enfermo, rico, pobre. En tal caso, ¿tiene usted buenos pensamientos? ¿Sus pensamientos son malos? ¿Son malos? ¿Sus pensamientos giran en torno a la buena salud? No lo sé, bro. Tú dímelo. Bueno. Después de pensar en todo esto, negativo, sentimientos, emociones, pasiones, prejuicios, creencias, hábitos podrían eliminar esas telarañas mentales. No he leído esto ya, me parece muy familiar. Puede usted eliminar las telarañas mentales de las pasiones, emociones, sentimientos, tendencias, prejuicios, creencias y hábitos. Entre otros. De la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito y podrá eliminar estos. Aprender de hacerlo, ¿ok? Cuando se enfrenta usted a un problema que implica chicos, eso ya lo había leído. Pareciera que sí, pero bueno, creo que no. 4. Se enfrenta usted a un problema que implica malentendido con otra persona, tiene que empezar primero por usted mismo. Una palabra puede provocar una discusión, crear un malentendido, ocasionar desgracias, etc. Una palabra con una AMP en comparación con otra con una... Oigan, a veces siento que está mal escrito esto. AMN produce efectos contrarios. Una palabra puede producir paz o guerra. Las palabras son poderosas, chicos. Amor u odio, inseguridad o falta de honradez. Siguiente, empezamos con una coincidencia de las mentes. Cuando Fosdick hizo eso, el joven llegó a la conclusión de que no era ateo, sino que creía en Dios. En mente eso. Las ancas le enseñaron la lógica. Cuando piense por medio de deducciones, procure que las premisas principales y secundarias sean correctas. Las palabras generales o bien restrictivas, tales como siempre, solo, nunca, nada, todo, todos, todo el mundo, nadie, no se puede, imposible, etc. Debería eliminarlas del razonamiento en calidad de premisas hasta que no estemos seguros de que no está correcto o son correctas. Necesidad es la palabra. Le impulsa la necesidad a alcanzar altos objetivos a través de su honradez e integridad personal. O bien, la necesidad le impulsa a tratar a conseguir los resultados por medio del engaño o la falta de honradez. Hay que pensarlo. Un adolescente difícil es posible que conozca usted uno, o tal vez lo fue. Mas no desespere, quizás no llegue a ser un santo, pero tal vez algún día logre que por su propio mundo y el de usted sean un mundo mejor. Dirija a sus pensamientos, controle sus emociones, encauce su destino, apréndase de memoria y repita con frecuencia los factores de automotivación de la Biblia que se citan en la página 82 y 83. Allá vamos. Aprende a distinguir los hechos o la fantasía, hechos de la fantasía, la realidad de la ficción.
y aprenda después de la diferencia que existe entre los hechos que son importantes y los que no lo son. Dirija sus pensamientos con una AMP para controlar sus emociones y encauzar su destino. Espérenme, ya voy. ¿Se atreverá usted a explorar los poderes de su mente? ¿Por qué no? Usted es una mente con un cuerpo. Ya habíamos platicado de esto, chicos. Y dado que su mente, que es una mente, posee poderes místicos, poderes conocidos y desconocidos. Atrévase a explorar los poderes de su mente. ¿Por qué explorarlos? Cuando haga los descubrimientos que le están aguardando, estos podrán reportar 1. Salud física, moral y mental, felicidad y riqueza. 2. Éxito en la profesión o actividad que haya elegido. E incluso 3. Un medio de influir, controlar, utilizar o aprovechar los poderes conocidos y desconocidos. Hay que conocerse bien, de hecho. Y atrévase a investigar todas las fuerzas espirituales que se encuentran más allá del reino de los procesos físicos conocidos, unas fuerzas que podrían utilizar cuando aprenda a aplicarlas, lo cual no le resulta muy difícil, no más difícil que encender el televisor por primera vez. Porque un niño está en condiciones de sintonizar con su programa de televisión preferido, y cuando lo hace, desconoce cómo están construidos la emisora y el televisor, al igual que la tecnología en que está basado. Pero no importa. Lo único que el niño necesita es saber girar el mando adecuado o bien pulsar el botón preciso. Verá usted que en este capítulo de qué manera puede girar el mando adecuado o bien pulsar el botón preciso para conseguir lo que desee del aparato eléctrico más eficaz que jamás haya concebido. Que no saben cuál es, yo ya me imagino cuál es. Hagamos análisis también ahí leyendo, ¿ok? A pesar de que este aparato es obra de la potencia divina, usted lo posee. ¿Cómo está hecho? Bueno, entre otras cosas, está compuesto por más de 80 millones de células eléctricas. Como es natural, consta de muchas piezas y cada pieza es en sí misma un mecanismo eléctrico. Una de ellas es una maravilla eléctrica y sin embargo solo pesa 1,5 kilos aproximadamente. Su mecanismo está compuesto por más de 10,000 millones de células que generan, reciben, registran y transmiten energía. Ya aquí ya lo describieron muy bien, oigan. Díganme que sí supieron desde un principio a qué se refería, por favor. ¿Cuál es este maravilloso aparato que usted posee? Su cuerpo. Usted es y será el mismo, aunque pierda un brazo, un ojo u otras partes de su cuerpo. Y la maravilla eléctrica, su cerebro y su sistema nervioso. Me imagino. Este es el mecanismo a través del cual se controla su cuerpo y a través del cual funciona su mente. Y su mente, esta también está compuesta por partes. Una es la conciencia y la otra es el subconsciente. Ambas están sincronizadas y funcionan conjuntamente. Los científicos han conseguido averiguar muchas cosas acerca de la conciencia y sin embargo hace menos de 100 años que empezamos a explorar los vastos territorios desconocidos del subconsciente, pese a que el hombre utiliza deliberadamente sus poderes místicos, ya que desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, y pese a que incluso hoy
en los aborígenes de Australia y otras poblaciones primitivas siguen siéndolo en gran medida. Empecemos a explorar ahora. Día a día me estoy haciendo cada vez más rico en todos los sentidos. Empecemos. Acompaña a Bill McCall de Sydney, Australia, en un viaje desde el fracaso y la derrota hasta el éxito y los logros. Ok, vamos a acompañarlo. Estoy un poco cansada, pero lo vamos a acompañar. A la edad de 19 años, Bill estableció su propio negocio de cueros y pieles, aunque también está raro, pero es animal, supongo. Pero fracasó a la edad de 21 años. ¿Es normal? Supongo. Bueno, no supongo, es normal. No todo es perfecto. Se presentó como candidato a Congreso Federal y una vez más fracasó. Ok, me estaría entristeciendo yo. Parece ser, sin embargo, que estas y otras derrotas indujeron a este joven australiano a desarrollar un descontento inspirador. Y entonces empezó a buscar las normas del éxito. Ocurriría que Bill McCall deseaba hacerse rico y que podría encontrar las pautas para hacerse rico en los libros de inspiración. Mientras examinaba las lecciones de libros de inspiración de la biblioteca, a Bill le llamó la atención un título, el cual es Piense y hágase rico. Pidió el libro y empezó a leerlo. Lo leyó una vez, 2 veces y después volvió a leerlo. Y aunque lo leyó una 3ª vez, no acertaba a comprender exactamente de qué manera podría aplicar los principios mediante los cuales algunos de los hombres más ricos del mundo le han adquirido sus riquezas. Y nos dijo: estaba leyendo Piense y hágase rico por 4ª vez mientras paseaba tranquilamente por una calle comercial de Sydney. Y entonces ocurrió de repente. Me detuve frente al escaparate de una carnicería y levanté los ojos. Y en aquella décima de segundo tuve un destello de inspiración. Sonrió y siguió diciendo, exactamente en voz alta: ¡ya está! ¡Ya lo tengo! Me sorprendió mi propio estallido emocional. También se sorprendió una señora que pasaba, la cual se detuvo a mirarme con asombro. Ay, estoy leyendo un poquito mal, perdón. Me apresuré a regresar a casa con mi nuevo descubrimiento. Después añadió muy serio. Entonces estaba leyendo el capítulo 4 titulado Autosugestión. El subtítulo decía: el medio para influir en el subconsciente. Ahora recuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre solía leer en voz alta el libro de Emily Coe, Autodominio a través de la autosugestión consciente. Miró a Napoleon Hill y dijo: fue usted quien señaló en su libro que si Emily Coe había conseguido que las personas evitaran la enfermedad y los enfermos recuperaran la salud por medio de la autosugestión consciente, la autosugestión también se podría utilizar para adquirir riqueza o cualquier otra cosa que uno pudiera desear. Hágase rico a través de la autosugestión. Este fue mi gran descubrimiento. Para mí fue un nuevo concepto. McCall describió después los principios. Casi parecía que se los hubiera aprendido de memoria a partir del libro. Miren, la autosugestión consiste
La autosugestión consciente es el medio de control mediante el cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de carácter creador o por negligencia. Permitir que los pensamientos de carácter destructivo se abran camino hasta el rico vergel de su mente. Cuando lees en voz alta 2 veces diariamente la expresión escrita de tu deseo de ganar dinero con emociones y atención concretada, y ya te ves y te sientes en posesión del dinero, comunicas el objeto de tu deseo directamente al subconsciente mediante la repetición de este procedimiento. Creas voluntariamente unos hábitos mentales favorables a tus esfuerzos de convertir el deseo en su equivalente monetario. Permítanme repetirlo. Es muy importante que cuando se lee en voz alta la expresión escrita del deseo mediante la cual se intenta desarrollar una conciencia monetaria, se haga la lectura con gran emoción y sentimiento. La capacidad de utilización de los principios de la autosugestión dependerá en una buena medida, de la capacidad que uno tenga de concentrarse en un deseo determinado hasta que este deseo se convierta en un deseo ardiente. Cuando llegué a casa sin apenas resuelo de tanto correr, me senté inmediatamente junto a la mesa del comedor y escribí. Mi principal objetivo concreto es el de ser millonario en 1960. Luego añadió mirando a Napoleón Hill. Usted señaló que una persona tenía que concretar la cantidad de dinero que quería y establecer una fecha. Así lo hice. El hombre con quien estaba hablando no era el joven Billy McCall, que fracasó a la edad de 19 años. Era conocido como el honorable William McCall, el miembro más joven que jamás hubiera tenido el Parlamento australiano, antiguo presidente de la Junta de Directores de la filia de la Coca-Cola en Sydney y director de 22 empresas de propiedad familiar. Y en cuanto a la riqueza, cabe señalar que se hizo millonario y llegó a ser tan rico como algunos de los hombres sobre los cuales había leído en el libro que le permitió explorar el poder de su subconsciente con la autosugestión. Cabe señalar, por cierto, que se convirtió en millonario con 4 años de adelanto. O sea, fue en 1956. Oh my god. Estaba haciendo la cuenta y me perdí. Día a día voy siendo cada vez mejor en todos los sentidos. Pausa, please. Observará usted que utilizamos la palabra autosugestión como sinónimo del término autosugestión consciente, utilizado por Emily Cowie. McCall recordó que cuando él era pequeño su padre se había beneficiado de un descubrimiento hallado en un libro de aquel entonces, un descubrimiento que cualquier hombre, mujer o niño puede utilizar con eficacia en cuanto lo conozca por sí mismo. Al mal que Bill McCall y su padre, usted puede emplear también adecuadamente el poder de la autosugestión consciente. Oigan, este me está gustando mucho, la verdad. O sea, esta historia es de las que más me ha gustado ahora. Bueno, de hecho me estoy pasando un poquitillo, pero vamos bien. Ahora bien, la autosugestión consiste
subconsciente le fue revelado a Emily Cowie porque éste se atrevió a explorar los poderes de su propia mente y de los demás. Antes de hacer un gran descubrimiento, solía utilizar hipnosis para curar las enfermedades físicas de sus pacientes. Sin embargo, tras haber hecho su gran descubrimiento, que en realidad estaba basado en una simple ley natural, abandonó la utilización de la hipnosis. ¿Y cómo descubrió y reconoció esta ley natural? Emily Cowie realizó su gran descubrimiento al hallar la respuesta a algunas preguntas que se había formulado a sí mismo. Dichas preguntas fueron: pregunta número 1. ¿Es la sugestión del médico o es, por el contrario, la sugestión de la mente del enfermo la que logra la curación? Respuesta: Cowie demostró en forma concluyente que era la mente del enfermo la que, en forma de subconsciente o bien consciente, llevaba a cabo la sugestión a la que reaccionaban su propia mente y su propio cuerpo. Pregunta número 2. Si la sugestión del médico estimula la sugestión interna del paciente, ¿por qué no puede el paciente utilizar por sí mismo sugestiones sanas y útiles? ¿Y por qué no puede abstenerse de las perjudiciales sugestiones negativas? La respuesta a esta segunda pregunta se produjo rápidamente. A cualquier persona, incluso a un niño, se le puede enseñar a desarrollar una actitud mental positiva. El método consiste en repetir afirmaciones positivas como: día a día, en todos los sentidos, por medio de la gracia de Dios, voy mejorando cada vez más. A lo largo de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, descubrirá usted muchos factores de automotivación que podrá utilizar para su autosugestión. Y si en estos momentos no sabe usted todavía cómo utilizar la autosugestión, lo sabrá sin duda antes de finalizar la lectura de este libro. ¡Allá vamos! Cuando la puerta de la muerte está a punto de abrirse. Esa es otra historia. Y creo que también la vamos a leer mucho. No va a demorar mucho, la verdad. Disculpa, pero... Bye.